Saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo, tiempo de oración, tiempo de orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir nosotros motivándonos, impulsándonos, provocándonos a que juntos nos unamos a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Claro, lo hemos declarado una vez y otra vez de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se reduce a una institución, mucho menos a una institución política religiosa, a una denominación, esta sea muy grande o sea dotada de muchos dones. Y es importante que nosotros consideremos ello porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está por toda la faz de la tierra y solamente aquel cual pagó el precio en la cruz del Calvario por su iglesia sabe con exactitud quiénes son sus miembros. Bueno, ya bajo este entendido, creo que vamos a poder con más facilidad nosotros dejar a un lado el espíritu denominacional, el espíritu celoso de la propia denominación, esta ya sea por una forma u otra, en la cual puede provocar a que nos limitemos en visualizar las situaciones en las cuales para este tiempo presenta la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en este día queremos seguir impulsándonos para que traigamos una vez más ante la presencia de nuestro Dios, nuestros hermanos que se encuentran en el país de Nigeria, ya que la situación en Nigeria cada día está más difícil. La persecución en Nigeria ha aumentado a tal grado que aún el presidente Donald Trump amenazó al gobierno de Nigeria de lanzar un ataque si es que este gobierno no para las persecuciones y los ataques continuos hacia los cristianos. Aún no solamente el presidente Donald Trump, sino también muchos políticos en Washington han denunciado que la situación en Nigeria es preocupante, por lo cual se requiere de una intervención, en este caso, del país de Estados Unidos, o sea, del gobierno de Estados Unidos. Y nos es importante que nosotros también lo entendamos y lo consideremos por cuestión de que hay guerras en las cuales no se pueden ganar solamente en el ámbito material, digámoslo de esta manera, sino que entendemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo confronta una guerra espiritual y esa es la cual debemos nosotros de estar combatiendo. Y eso es precisamente lo que como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en estas partes del mundo, donde tenemos todo a nuestro favor, todavía podemos reducir nuestro pensamiento y también esforzarnos para detenernos y traer ante la presencia de nuestro Dios la situación en la cual se encuentran nuestros hermanos. Claro, no solamente mencionamos en Nigeria, que en otros espacios de tiempo hemos mencionado a diferentes países, como lo que es el norte de Mozambique, Congo, China, los diferentes países en el Medio Oriente, aún en los 4 países de Latinoamérica donde hay persecución, como lo es en Colombia, en Nicaragua, en Cuba y aún en diferentes estados de la República de México, donde seguimos nosotros impulsando y provocando al pueblo de Dios para que nos unamos en oración. Pero hay muchas cosas en las cuales puede en nosotros contribuir para que cerremos nuestros ojos y no mirar la situación y la necesidad que prevalece en otras partes del mundo entre nuestros hermanos que profesamos haber nacido de nuevo, profesamos haber sido lavados, limpiados, purificados, cambiados, transformados, hechos nuevas criaturas por la sangre de Jesucristo el Señor derramada en la cruz del Calvario. Queremos dar una breve información también sobre las situaciones que prevalecen en Nigeria para que nosotros tomemos conciencia sobre ello y nos unamos en oración. Decíamos que el presidente Donald Trump ha estado ya amenazando con atacar al gobierno de Nigeria si es que el gobierno continúa permitiendo los asesinatos de los cristianos. Mencionamos también que por meses políticos en Washington han estado alertando sobre militantes islámicos que han estado atacando cristianos en una manera sistemática, mientras el gobierno en Nigeria lo ignora o pretende no saber, pretende no estar consciente de la situación que prevalece. Por eso que nosotros seguimos motivándonos e impulsándonos como pueblo de Dios para que oremos por ello.
Según la lista de la Vigilancia Mundial, en el 2025, Nigeria es uno de los lugares más peligrosos para ser cristianos, de los cuales debemos nosotros considerarlo para mantenernos orando por ellos. Aún sobre la presión y la situación que prevalece en Nigeria, aún el prominente senador de Texas, Ted Cruz, escribió en su cuenta de X que el año 2009, más de 50,000 cristianos en Nigeria han sido masacrados y más de 18,000 iglesias y 2,000 escuelas cristianas han sido destruidas. Creo que todo esto es alarmante para que nosotros como pueblo de Dios también accionemos. Creo que no es decirlo en esa manera. No es justo que el presidente de Estados Unidos y diferentes políticos en Washington tomen más conciencia en tomar acción en una forma militar en contra del gobierno que sigue permitiendo los asesinatos de cristianos, mientras la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que reclamamos también ser miembros de la iglesia, de la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no tomemos acción, no confrontemos esta situación de persecución a nuestros hermanos con el respaldo de la oración, o sea, contrarrestar este tipo de acciones, de actividades en contra de nuestros hermanos con el poder maravilloso de la oración, de la intercesión, de la oración de intercesión por nuestros hermanos. Nosotros como cristianos debemos de mantenernos orando por nuestros hermanos, especialmente en este tiempo, nuestros hermanos en Nigeria, claro, y también en otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo también hay persecución a nuestros hermanos cristianos. Los cristianos en Nigeria, creo que es importante también que entendamos esto, porque cuando nosotros decimos hermanos o cristianos, no nos reducimos, vuelvo a repetir, a un grupo o a una denominación solamente, porque la idea principal es que especialmente aquí en el país de Estados Unidos, donde hay muchos grupos denominacionales y un sinnúmero de iglesias protestantes o evangélicas, donde reducen solamente a la iglesia del Señor Jesucristo a su propio criterio, a su propia manera de interpretar las escrituras o su propia manera de ver las cosas. Y se cierran a sí mismo para no orar o no sentir compasión ni carga por nuestros hermanos que se encuentran en situaciones difíciles porque no están dentro de su propio entendimiento o rótulo denominacional o título denominacional. Y creo que eso es importante también que lo consideremos, ya que nuestros hermanos en aquellas partes en Nigeria tal vez no piensen como nosotros, no crean o den la misma interpretación a la escritura como nosotros, pero sin embargo han sido hombres y mujeres que han experimentado el maravilloso poder del cambio, de la transformación, han recibido el don maravilloso del Espíritu Santo tocando sus corazones y el Señor derramando sobre ellos espíritu de arrepentimiento. Y miramos el cambio y la transformación en nuestros hermanos en aquellas partes del mundo, o sea, en el continente africano. Y de eso somos testigos porque Dios nos ha dado la oportunidad de ir para aquellas partes ya por varias ocasiones. Y nuestros hermanos que no están en el mismo, digamos así, para entendernos más, en el mismo corral o no somos de la misma denominación o como comúnmente se dice, no son de la misma iglesia, pero sin embargo miramos su pasión, su amor y su entrega a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a dar una breve elaboración de las diferentes denominaciones en las cuales se encuentran en Nigeria. Ok, pero no oramos por ellos por causa de la denominación, sino porque creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se compone de hombres y mujeres cambiados por el poder maravilloso de la palabra de nuestro Dios, por el don maravilloso y la unción del Espíritu Santo que cambia y transforma, redarguye la conciencia para que el hombre acceda al arrepentimiento, acceda a obedecer y sumergirse en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados y así recibir el don maravilloso del Espíritu Santo en el cual nos ha cambiado y transformado a hacernos nuevas criaturas. Los cristianos en Nigeria son, entre los diferentes grupos que existen en Nigeria, los cristianos en Nigeria son católicos y protestantes.
Entre ellos hay también la iglesia anglánica, la bautista, la presbiteriana y evangélica y otras denominaciones cristianas como la Iglesia de Cristo en las Naciones y la Iglesia Luterana de Cristo en Nigeria. Esas son las diferentes tipos de, de iglesias o denominaciones en las cuales son registradas o conocidas en el país de Nigeria. El protestantismo constituye aproximadamente el 75% de la población cristiana en Nigeria. Después de ello lo sigue la iglesia anglánica, que se conoce como la iglesia anglánica o la iglesia de Nigeria anglánica, que tiene 18 millones de miembros. Después está también la iglesia bautista. La convención bautista tiene más de 6 millones de miembros. La iglesia presbiteriana o la iglesia presbiteriana de Nigeria tiene más de 3.8 millones de miembros. Entre ellos está la iglesia evangélica de África Occidental. Esta iglesia opera más de 110 clínicas y tiene un alcance considerable, aunque no se sabe exactamente la cifra de sus miembros. Está entre ellos también, que no se conoce con exactitud el número de miembros, pero está también la Iglesia Católica, que es una denominación con importante influencia, aunque la mayoría de los cristianos en Nigeria son protestantes. Está también la Iglesia de Cristo en las Naciones, que fue fundada en 1904, que tiene más de 8 millones. Entre ellos se encuentra también la Iglesia Luterana de 2.2 millones. Quisimos mencionar esto por cuestión de que tal vez entre los diferentes nombres de iglesias, denominaciones en las cuales estamos elaborando y que representan ciertos grupos o cierto número de miembros de su iglesia, digamos así, de su denominación o como su iglesia, como lo más común que se usa para identificar un grupo, no esté dentro del nombre de tu respectiva denominación o tu respectiva, como comúnmente decimos, tu iglesia, y tal vez basado a ello no sientes carga de orar por nuestros hermanos. Y es precisamente donde nosotros traemos a consideración y traemos a la conciencia de la importancia de entender de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se reduce solamente a un grupo denominacional o un grupo en el cual éste pueda reclamar que tiene dones o tiene ciencia, tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene revelación en la palabra de nuestro Dios, y por causa de ello puede considerarse como la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y tal actitud la convierte en un grupo, en una denominación cristiano egoísta, donde no siente la carga, no siente el dolor y no siente la responsabilidad de orar por sus hermanos, en los cuales también fueron lavados por la sangre de Jesucristo el Señor, porque no son miembros de su respectivo grupo, ya que la palabra de Dios menciona en una manera muy enfática: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el título no sirve de nada si no hay justicia y no hay amor. O sea, todos nuestros hermanos que están bajo este entendido y todos aquellos en los cuales en este tiempo, en otro tiempo, tuviesen de estarnos escuchando, los invitamos para que tome carga, tome responsabilidad, de que consideremos la situación de nuestros hermanos en otras partes del mundo, especialmente hoy en Nigeria, que consideremos y nos levantemos en oración de intercesión por ellos. Decíamos que el gobierno es el que está actuando y está mirando y respaldando a nuestros hermanos cristianos con la facultad que ellos tienen. Nosotros tenemos la facultad maravillosa, el poder de la oración, el poder de la intercesión. Entonces, vamos a usar esta herramienta maravillosa, este privilegio maravilloso que Dios nos ha otorgado de la oración, que no hay un poder más tremendo y maravilloso que el poder de la oración. Que vamos a orar por nuestros hermanos para que el Señor les dé fortaleza, el Señor les dé sabiduría espiritual, el Señor les dé valentía para que sigan confrontando las situaciones difíciles en las cuales por Cristo Jesús, por Cristo el Señor,
les ha concedido padecer. Porque esa es la declaración que el apóstol Pablo menciona a los filipenses diciéndoles, porque a vosotros es concedido por Cristo Jesús, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que si a nuestros hermanos en Nigeria se les ha concedido padecer por nuestro Señor Jesucristo, los invitamos para que nosotros en esta ocasión lo levantemos en oración y oremos por nuestros hermanos en Nigeria. Así que les invitamos en estos momentos para unirnos en oración y pedirle a nuestro Dios su intervención sobre cada uno de ellos, diciéndole al Señor, bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor Jesucristo. Nos allegamos ante ti, mi Dios, porque tú eres nuestro Dios, Dios de las soluciones. Aunque tú, Señor, nos anticipaste que en el mundo tendréis aflicción, aunque tú mismo, Señor, nos anunciaste que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Nos unimos, Señor, con nuestros hermanos en Nigeria para que ellos sean fortalecidos, sean dotados de valentía, sean dotados, Señor, de sabiduría espiritual y de fortaleza espiritual para confrontar las situaciones difíciles en las cuales ellos se encuentran, ellos están confrontando en estos momentos. Mi Dios, nos has dado a nosotros el privilegio y la bendición todavía de estar en estas partes del mundo donde no hemos tenido de sufrir persecución física. Por eso es que te rogamos, mi Dios, que nos ayudes a apreciar lo que aquí nos has dado y usar esta libertad también para usarla, para allegarnos ante ti y tener carga, responsabilidad y orar por nuestros hermanos que se encuentran en persecución. Bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de nuestros hermanos que en este momento están bajo desplazamiento, bajo persecución, bajo hostigamiento y aún confrontando la muerte en el país de Nigeria. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, con fortaleza espiritual, con valentía espiritual, con sabiduría espiritual sobre todos y cada uno de ellos, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, así sea. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias, gracias le damos al Eterno por este privilegio que nos da de poder entender lo que entendemos y de seguir sintiendo carga por nuestros hermanos en otras partes del mundo. Así que lo invitamos también a usted para que tome en consideración, ¿verdad? Y no cerremos nuestros ojos a la realidad de que nuestros hermanos en otras partes siguen sufriendo. Ahorita nosotros nos levantamos y oramos por nuestros hermanos. Si es la voluntad de Dios que nosotros tengamos que pasar por situaciones difíciles, que el Señor mueva el corazón de sus santos también para que intercedan por nosotros, para en tiempo de aflicción, de dolor o de angustia, tengamos también el respaldo en las oraciones de nuestros hermanos. Nuestro deseo es que Dios grandemente los bendiga a todos y cada uno de ustedes.